Durante muchos años, millones de cristianos han escuchado que la higuera de Mateo 24 representa el renacimiento del Estado moderno de Israel en 1948. Según esta interpretación, cuando Jesús dijo, "De la higuera aprended la parábola", estaba profetizando el regreso político de Israel a su tierra y anunciando que el fin del mundo estaba cerca. Pero la pregunta importante es esta: ¿eso realmente surge del texto bíblico? ¿O es una interpretación moderna añadida después? Cuando analizamos la escritura desde una hermenéutica contextual e histórica, descubrimos que el simbolismo de la higuera ya tenía un significado conocido dentro del mundo profético del Antiguo Testamento. El profeta Oseas declaró, «Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera». Oseas 9:10. Aquí la higuera representa a Israel en su relación de pacto con Dios. Pero más adelante, por causa de la apostasía y la idolatría, esa nación entra bajo juicio divino. Isaías también utiliza el mismo lenguaje profético, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, como la fruta temprana. Isaías 28:4. La imagen es clara, algo aparentemente glorioso, pero destinado a caer rápidamente bajo juicio. Ahora bien, cuando llegamos a los Evangelios, Jesús realiza uno de los actos proféticos más impactantes de su ministerio. En Mateo 21 y Marcos 11, Él se acerca a una higuera buscando fruto, pero no encuentra nada. Entonces declara, «Nunca jamás nazca de ti fruto». Mateo 21:19. Muchos estudiosos reconocen que este evento no fue simplemente sobre un árbol literal. Era una señal profética contra la condición espiritual de Israel, y especialmente contra el sistema religioso del templo. Y el contexto confirma esta idea, porque inmediatamente después Jesús entra al templo y denuncia la corrupción religiosa. Poco tiempo más tarde, en Mateo 24, los discípulos le muestran a Jesús la grandeza del templo de Jerusalén. Pero él responde con palabras estremecedoras, «No quedará aquí piedra sobre piedra». Mateo 24:2. Desde ese momento, todo el discurso profético gira alrededor del juicio que vendría sobre Jerusalén, la destrucción del templo y el fin de aquel sistema del antiguo pacto. Por eso, cuando Jesús dice, «De la higuera aprended la parábola», Mateo 24:32, la pregunta correcta es, ¿por qué asumir automáticamente que habla del Israel político moderno, si el contexto inmediato habla del juicio sobre Jerusalén en el siglo I? Además, Lucas añade un detalle que muchas veces es ignorado. Mirad la higuera y todos los árboles. Lucas 21:29. Ese detalle es muy importante, porque si Jesús incluye todos los árboles, entonces probablemente no está estableciendo un símbolo exclusivo de Israel nacional, sino usando una ilustración natural y sencilla. Así como los árboles anuncian la llegada del verano, las señales anunciaban que el juicio estaba cerca. Y Jesús añade una declaración decisiva. «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Mateo 24:34. La expresión «esta generación», en su sentido normal, se refiere a los contemporáneos de Jesús, es decir, las personas que vivían en el siglo I. Y exactamente 40 años después, en el año 70 después de Cristo, las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo fue reducido a ruinas, tal como Cristo lo había anunciado. Ahí encontramos el cumplimiento principal de Mateo 24, el juicio del pacto sobre Israel incrédulo y el cierre definitivo del sistema sacrificial del antiguo pacto. Esto no significa negar toda dimensión futura de la escatología bíblica. La segunda venida de Cristo, la resurrección y el juicio final siguen siendo esperanzas futuras para la Iglesia. Pero sí significa que debemos tener cuidado de no tomar eventos políticos modernos y colocarlos automáticamente dentro de textos bíblicos que, en su contexto original, hablaban principalmente del juicio sobre Jerusalén en el siglo I. La gran pregunta hermenéutica permanece abierta. ¿Estamos interpretando la Biblia a partir de su contexto histórico y literario? ¿O estamos leyendo acontecimientos modernos dentro del texto profético?